acá para recibir de ti. En tu palabra hay vida, tu palabra es viva y es eficaz, Señor, que así sea en nuestras vidas. Y tu palabra tiene el poder de transformar todas las cosas, Señor. Hay un poder creador en tu palabra. Tú dijiste, sea la luz, y fue la luz. Tú hablaste, Señor, para que las cosas fuesen creadas y fueron hechas, Señor, por el poder de tu palabra. Así sea en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes. Vamos ahí, Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 8. Vamos a leer desde ahí en adelante. Y el título de este mensaje, de esta palabra, es un pequeño aposento. Amén. Un pequeño aposento. Dígalo conmigo. Un pequeño aposento. Pequeño, pero un aposento al fin. Una habitación. Eso significa aposento. Una habitación, un lugar, una pieza sería para nosotros. Un lugar específico, un lugar especial, destinado para un propósito. Un pequeño aposento. Dice así la palabra, leámoslo juntos, hermanos, capítulo 8. Si tenés tu Biblia ahí, búscalo en tu Biblia. Si no, lo leemos aquí en el proyector. Siempre es bueno, como les enseño y les digo, traer la Biblia, traer nuestra Biblia y aprender a manejar la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que toca al que tenés al lado y decirle, trae la Biblia, no seas vago. A veces se me hace un poco grande esta botella, me da cosa tomar. Cuando es más chiquita la botella no me da tanto, pero sepan entenderme, hermano. Gloria a Dios. ¿Están ahí, hermano? Díganme amén si están ahí. Versículo 8, capítulo 4, Segunda de Reyes. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Amén. La mujer entendió. Se ve que por varias veces ella había visto, se ve que había escuchado, se ve que conocía de la obra de Dios a través del profeta Eliseo. Este varón de Dios, el nombre Eliseo significa Dios es mi salvación. Qué lindo nombre, ¿verdad? Para ponerle a un hijo, para ponerle a un hijo varón Eliseo. Dios es mi salvación. Amén. Casi todos los nombres que tienen él, o al principio o al final, nombres que son hebreos, tienen que ver con Dios, tienen que ver con Dios. Por ejemplo, uno de mis hijos se llama Elías y significa el Señor es Dios. Amén. Él es el Dios verdadero, el único Dios. Amén. Mi otro hijo se llama Daniel y Daniel significa Dios es mi juez o Dios es mi justicia, el que me hace justicia. Amén. Y ahí usted tiene Ezequiel, Joel, ¿qué más? Eliel, Misael, etcétera, etcétera. Hay un montón de nombres. ¿Se dan cuenta? Siempre que tienen que ver con Dios, tienen que ver con Jehová, con el Señor. Amén. Muy bien. Esto va de yapa, ¿no? Esto va de yapa. Pero Eliseo significa Dios es mi salvación. Entonces, esta mujer que era
Miren el contexto, hermanos, esta era una mujer importante. Se ve que su marido también era un hombre importante de la ciudad, del lugar. Estos eran gente que tenían influencia en la ciudad y se ve que también tenían un buen pasar, un buen pasar tanto en lo social como en lo económico también. Pero ella supo reconocer a un varón de Dios, a Dios, en un hombre, en una persona que ministraba al Señor y que obraba en el poder y en los milagros del Señor. Y Eliseo fue un hombre que sabía honrar a Dios. Por eso Dios le honró tanto a él. Por eso Dios lo pudo usar tanto. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros levantamos el nombre del Señor en nuestras vidas, no el nuestro, sino el de Dios, Dios se encarga de levantarnos a nosotros, de usarnos, de exaltarnos y de llevar nuestra vida a más. Así que ella, insistentemente, siempre que él pasaba por Sunem, lo invitaba a comer a su casa, lo hospedaba, lo quería que estuviera con ellos, quería compartir más de lo que era la administración del profeta, de lo que él hacía con las multitudes o de su mensaje. Quería conocerlo más de cerca y que él estuviera en su casa. Por eso insistentemente lo invitaba a que comiese cuando él pasaba por allí. Ahora, el verso 9 nos dice que ella le dice a su marido que ella entendía, se ve que se le había revelado, había comprendido que este era un hombre de Dios y que Dios podía bendecir su casa aún más todavía a través de este varón de Dios. Amén. Y ella toma una decisión. Miren qué hermoso el corazón de esta mujer y qué honra para Dios y para el hombre de Dios. Le dice así a su marido: yo te ruego, versículo 10. Habla con su esposo, siempre hay que hablar con el esposo. Acá hay un común acuerdo entre los dos. Aquí no es ella la que toma la decisión y va a hacer lo que quiere, sino que se nota y notamos acá que además de ser una mujer que quería la bendición de Dios y que anhelaba la presencia de Dios, por eso reconocía a Dios en el profeta. Había un anhelo de conocer más a Dios en esa invitación al hombre de Dios. Pero ella se sujeta también a su marido. Y vemos acá que honra también a su esposo. Así que esta era una mujer que sabía de honra, sabía honrar. Por eso es que la Biblia habla de ella como una mujer importante. Amén. Diga conmigo, una mujer importante. Y que sabía ver más allá de lo que veían sus ojos naturales. Sabía ver a Dios y cómo funcionan las cosas en Dios. Así que habla con su marido y le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Diga conmigo, pequeño aposento. Ya tenemos toda nuestra casa. Tenían edificada la casa, tenían una buena casa, un buen pasar. Por eso podían invitar al profeta, podían honrarle. Ahora ella dice: nos falta algo, hagamos algo más podemos hacer. Hagamos un pequeño aposento de paredes. Se ve que en ese tiempo había de tiendas, ¿no? Había como carpas, o se podía hacer de alguna manera, pero ella quiere hacer algo duradero, algo que lo mejor, de calidad, que sea estable, que sea duradero, que sea fuerte, algo para honrar al hombre de Dios. Pero en realidad lo que ella estaba haciendo era atraer la presencia de Dios a su casa. Amén. Un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Amén, hermanos. Uno dice: wow, qué gran cosa. Pero para aquellos tiempos, hermanos, era gran cosa tener todas estas cosas, tener toda una habitación así de preparada, una habitación de lujo, una suite de lujo para el profeta. Lo mejor que había en la casa, lo mejor que ellos tenían, ella quería ofrecerlo y prepararlo, un lugar dedicado, un lugar preparado con excelencia y con lo mejor. Amén.
Pero no bastaba solo con la cama para que el profeta descanse, con la mesa para que el profeta quizás coma o quizás pudiera sentarse y estar en la silla y en la mesa por si tenía que escribir algo, por si tenía que trabajar en algo en la mesa y en la silla, sino que también le pone un candelero, luz dentro de la habitación del lugar. Amén. Entonces ella dice, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. O sea, esa habitación, ese lugar, ese aposento iba a estar destinado solamente para el profeta, solamente para Eliseo. Amén. Solamente un lugar para que Dios se pudiera manifestar. Y ahí Eliseo, que simboliza a Dios, a ese Dios que salva, que trae salvación, que obra milagros, pudiera estar en su casa. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué más dice el versículo 11? Y aconteció que un día vino por allí. ¿Quién vino? El profeta, ¿verdad? Eliseo. Otra vez, otro día, pasó por Sunem, por la ciudad, por la localidad de Sunem, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y ahora vemos a este lugar, este pequeño aposento. No era un gran aposento, no era un lugar enorme, no, era un pequeño aposento, pero que tenía todas las comodidades y tenía ahí todos los recursos para que el profeta pudiera estar bien, cómodo, atendido y pudiera descansar, ¿verdad? Porque dice que allí durmió. Versículo 12, seguimos leyendo. Entonces dijo a Giesi, su criado, o sea, Eliseo le habla a su criado, a su siervo, Giesi. Llama a esta sunamita, o sea, a esta mujer de Sunem, eso significa sunamita. Llama a esta mujer. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Se da cuenta el profeta que esta gente se había esmerado. Amén. Hermanos, Dios se da cuenta cuando nosotros nos esmeramos para hacer algo para Él. El Señor nota cuando nosotros hablamos de hacer las cosas con excelencia, de tener lo mejor posible para el Señor, no es en vano. Yo sé que siempre Dios ve el corazón, pero también nuestras obras, nuestras actitudes hablan de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El domingo pasado mi esposa, no sé si fue el domingo pasado, creo que sí, hablaste de la mujer que echó las 2 monedas, ¿se acuerdan? Echó las 2 monedas en la ofrenda y el Señor dijo, esta ha dado más que todos. Cuando los otros habían puesto más cantidad, habían ofrendado mayor cantidad, pero Dios estaba viendo el corazón de esa mujer, pero también dice que estaba prestando atención a la bolsa de las ofrendas y lo que la gente echaba allí. Y Jesús vio que esta mujer quería honrar a Dios con todo su corazón y echó todo lo que tenía. A lo mejor los otros habían puesto más cantidad de economía, pero no era todo lo que tenían, era lo que les sobraba. Esta mujer, aunque era poquito, esta otra mujer, aunque era un pequeño aposento, diga conmigo, pequeño aposento, no era una cosa lujosa, no era gran, pero era lo mejor que ellos podían. Amén. Y ahí habían dedicado su tiempo, su esfuerzo. Y se ve que ninguna otra familia en la ciudad había preparado un aposento así, porque cuando él pasaba por ahí, allí se quedaba, ahí se sentía a gusto. Y no hay nada mejor que sentirse así, ¿verdad? Cuando alguien te hospeda, qué feo es cuando alguien te hospeda de mala gana, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? A nosotros alguna vez nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha tocado en muchas ocasiones ser hospedados y en otras hospedar a gente. Y la verdad que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser hospedadores. ¿Cuántos dicen amén? Toca que tener al lado, decirle, tenemos que ser hospedadores. No a cualquiera, pero sí a gente de Dios, gente que a veces hay necesidad y por un tiempo uno puede hospedar y puede abrir las puertas de su casa para bendecir a otros. Amén, hermanos. No tenemos que ser cerrados en ese aspecto, sino abiertos, con cuidado, por supuesto. No vamos a meter a cualquiera a la casa, hay que ser sabios. Pero si es gente de Dios, claro que sí.
y darle lo mejor. A mí me ha pasado en ocasiones donde nos han hospedado y no nos han valorado o no nos hemos sentido así, nos hemos sentido como de más en la casa. Y es horrible eso, ¿sí o no? Ahora, qué bonito es cuando, yo me acuerdo, nosotros teníamos, cuando empezamos a pastorear la iglesia en Huerca Lovera, ahí en el norte de Almería, en España, nosotros estábamos a 2 horas más o menos de donde vivíamos. Así que lo que hacíamos era irnos los sábados a Huerca Lovera, y allí teníamos los sábados al mediodía o después de comer nos íbamos, teníamos un tiempo de evangelismo porque la iglesia estaba empezando, teníamos un tiempo de evangelismo los sábados a la tarde y después teníamos la reunión el domingo a la mañana. Y normalmente aprovechábamos para comer ese domingo con alguna familia y poder conocer a la gente y estar con la gente. Pero había una familia que ellos eran colombianos y ellos se llaman Osvaldo y María Elisa, y sus hijas Catherine y Carolina, sus hijas jovencitas, adolescentes. Y hermanos, ellos nos hospedaban con mucha sencillez, porque la verdad que no tenían demasiados recursos y tal, pero daba gusto, ¿sabes? Con esa gente que te da gusto estar, te daban lo mejor, te atendían, uno llegaba y la casa estaba limpita, ¿no? Estaba impecable y ellos estaban recibiéndonos. Y la verdad que nosotros a veces, había otros hermanos también que a veces nos hospedaban siempre ese sábado para quedarnos a dormir el sábado para el domingo, pero la mayoría de las veces terminábamos quedándonos en la casa de Osvaldo y María, además porque vivían cerca de la iglesia, era en el mismo edificio de la iglesia y estábamos re cómodos allí, pero era más que las cosas, era el sentirte en casa, sentirte cómodo, sentirte que te están honrando en un lugar, ¿no? Y que no estás ahí por obligación, sino que lo están haciendo lo mejor posible. Amén, hermanos. Y eso agrada y eso gusta. Se ve que el profeta también, porque se sintió tan agradado y tan a gusto que llamó a su siervo y le pide que llame a la mujer y le reconoce y le dice: aquí tú has estado solícita, o sea, has estado dedicada, has estado preparando esto, lo has hecho con excelencia y has hecho lo mejor posible, con todo este esmero. Y acá viene la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Amén. ¿Qué quieres que haga por ti? Hermanos, miren, apliquémoslo a nuestra vida y apliquémoslo al Señor. Siempre que nosotros le demos lo mejor al Señor, siempre que nosotros nos esmeremos para que nuestra vida, para que Dios tenga lugar en nuestra vida y que el Señor no se sienta una visita en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, en todo nuestro ser. Recién cantábamos esa canción, ¿verdad? Ven a habitar, Señor. No queremos solo una visita. Amén. En este lugar, miren, hermano, estamos esta semana hermoseando la casa. Estamos pintando. Por eso uno cuando entra había olor a pintura, ¿no? Después ya nos acostumbramos. Ya no se siente el olor a pintura, ¿verdad? Bueno, porque uno se acostumbra, pero salí un rato y volví a entrar y hay olor a pintura, ¿no? Estamos todos aquí medio dopados, ¿no? Pero estamos hermoseando la casa y estamos pintando acá y pintaremos la cocina, preparándonos para el comedor que empieza en poquito, pero haciendo lo mejor posible para el Señor. Y siempre que nosotros le demos al Señor lo mejor, hermanos, siempre Dios obrará, siempre Dios moverá su mano para bendecirnos y para suplir lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que te digo, aunque no se lo pidas, porque en ningún momento yo veo en este pasaje una petición de la mujer, no. A veces nosotros somos muy dados a pedirle a Dios. ¿Qué te parece si en vez de pedirle tanto, empezamos a esmerarnos en darle lo mejor de nuestra vida al Señor? En vez de quejarnos tanto, ay, esto, aquello, esto, otro, Señor, dame esto, otro, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no pasa esto? ¿Qué te parece si empezamos a esmerarnos para darle al Señor el mejor tiempo
de nuestra vida. ¿Qué les parece? Amén. A veces el mejor tiempo de nuestra vida se lo damos a otra cosa. Las mejores horas del día, en las horas que tenemos más fuerza, que tenemos más ánimo. Amén. Tenemos que aprender a preparar una habitación para Dios, un lugar para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un ambiente donde el Señor se sienta en casa, que no es una visita, que no sea Dios una visita en tu casa. De vez en cuando oramos por la comida y nada más. No, que podamos tener tiempos de aposento, aunque sea un pequeño aposento, pero un lugar. No estoy hablando de un lugar físico, hermanos, aunque puede ser también preparar un lugar físico. Estoy hablando de un ambiente espiritual, de tiempos de oración, de tiempos en la presencia de Dios, tiempos de derramarnos en su presencia y adorarle al Señor en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Pasar media hora en su presencia, ministrando al Señor, adorándole a Dios, quizás con una música de adoración, quizás con un instrumental que te ayude. Hoy, mire, tenemos tantos recursos, hermanos. O si sabes tocar un instrumento, quizás vos solito, ahí con tu guitarra, con 2 notas, pero adorando a Dios. Ese lugar que puede ser tu pieza, que puede ser la cocina, que puede ser el patio, que puede ser el techo de tu casa. Amén. Pero cuando vos empezás a buscar al Señor, ese lugar se transforma en un pequeño aposento. ¿Cuántos dicen amén? Donde nosotros le podemos dar lo mejor al Señor, donde nosotros podemos hacer que la presencia de Dios descienda y se manifieste. Y donde el Señor se sienta a gusto. Y que Dios quiera pasar y quiera estar en ese lugar todos los días. Amén. Que le den ganas al Señor de estar en ese lugar, de estar con nosotros. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice el profeta. Mira, soy un hombre de Dios. La verdad que Eliseo era un hombre influyente por el poder que se había manifestado de parte de Dios en su vida. Era un hombre que tenía sus influencias. Y él dice, y aquí se nota, ¿ves? Necesitas que hable por ti al rey. Fíjate la influencia que tenía. Necesitas que le pida algo al rey por ti. ¿Qué más le dice? O al general del ejército, necesitas que se te defienda en alguna causa. A vos, a tu marido, a tu familia. ¿Qué es lo que necesitas? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, fíjate, no pidió tampoco. Tampoco le pidió. Amén. Toca al hermano que tenés al lado, decirle, no pidas tanto, no seas tan pedigüeño. No seamos tan pedigüeños. Centrémonos, ¿qué te parece? Más en agradar a Dios. Mire, tenemos que aprender, hermano, y yo no digo que esté mal pedir. Hay ocasiones donde uno tiene que clamar y la Biblia nos enseña, clama a mí, yo te responderé. Pero, ay, hermano, cuando alguien pide y nunca da. Cuando vos tenés un amigo que siempre te está pidiendo y nunca él aporta, nunca te ayuda. O cuando tenés un hijo que siempre te está pidiendo, demandando, aunque vos seas padre, hay un momento que vos decís, a ver si en algún momento pones algo vos también o haces algo de tu parte, ¿sí o no? Ahora qué distinto es cuando vos ves a alguien que se interesa, cuando vos ves a alguien que quiere dar, que ofrece lo mejor de sí. El Señor abre la mano y el Señor bendice. Amén. ¿Qué te parece si en vez de pedir tanto, empezamos a preocuparnos en lo que le estamos dando al Señor? A veces no hay relación. A veces no hay. Le pedimos al Señor milagros, le pedimos incluso sanidades, le pedimos que nos bendiga, pero lo que le damos a Dios de nuestra vida, lo que le damos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo a Dios, a veces son las migajas. Y después le pedimos, sí, al Señor grandes cosas para nuestra vida. Yo te digo que está muy relacionado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Amén. Si sembramos generosamente, ¿cómo vamos a cosechar? Escasamente. Generosamente también será la cosecha, la siega. Amén, hermanos.
Dios nos quiere bendecir. Diga conmigo, Dios me quiere bendecir. Creámoslo, hermano. Dios es un Dios bendecidor y Dios nos quiere bendecir a todos nosotros, a todos sus hijos. Amén. Pero la bendición de Dios vendrá en la medida que nosotros nos demos para Dios, en la medida que nosotros nos rindamos al Señor, en la medida de lo que nosotros le demos a Dios también. Amén. Y así Dios nos bendecirá y así Dios traerá su propósito a nuestras vidas. Entonces fue el siervo el que habló, Giezi, el siervo de Eliseo, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Perdón, Eliseo el que está diciendo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos. Fíjate, aquí el siervo está atento. Amén. Y se da cuenta cuál era la necesidad. Aquí no había una necesidad económica en esta casa. El matrimonio funcionaba bien, andaban bien. La necesidad, no estaban enfermos. No era esa la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad? No podían tener hijos. No podían tener descendencia. Con lo que eso significaba en aquellos tiempos, era como que una maldición estaba sobre la casa. Así se sentían las mujeres que no podían tener hijos. Pero me llama la atención, hermanos, que ella no lo pidió. No lo pidió. O sea, la intención de ella era honrar a Dios, honrar al profeta, y que la presencia de Dios estuviera en su casa. Cada vez que ese hombre pasara por allí, no perder la oportunidad y honrar a Dios a través de la vida de ese hombre. Amén, hermanos. Ella y su marido, porque entre los dos la hicieron, aunque se nota en la historia que es ella la que tomó la iniciativa, pero su marido se une allí y Dios va a traer una bendición enorme, porque el siervo dice: he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, el hombre ya estaba entrado en años, ¿no? El hombre ya estaba mayor. Verso 15. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, y aquí está la palabra de Dios, aquí está la profecía, palabra de Dios, profeta, palabra de profeta, palabra de Dios. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella, ¿qué pasó con ella? Lo creyó con todo su corazón. Ella dijo amén. Esta, como buena descendiente de Sara, ¿no? Y de todas las mujeres, tanto de Sara, no me acuerdo el nombre de las demás, Rebeca, Raquel, ¿no? Que no podían tener hijos, la esposa de Abraham, de Isaac, de Jacob. Parece que el Señor le encanta obrar con mujeres estériles o en situaciones donde no se puede, donde hay algo que es verdaderamente imposible. Esa es la especialidad de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. O sea, no te burles de nosotros. No te burles de nosotros, que estamos siendo buenos con vos, te estamos dando lo mejor. No te burles de nosotros. Y el verso 17: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Amén. Diga conmigo: el hijo vino. El hijo vino. El profeta soltó la palabra, después se fue de allí. Se ve que después esa palabra hizo su efecto sobrenaturalmente. El viejo, que estaba viejo el marido, pero por palabra de Dios, algo cambió en ese hombre. Y el caso es que se gestó, pero se inició allí, en una palabra de Dios, en la palabra del profeta, que viene como consecuencia, viene como respuesta de Dios por la honra y por la decisión de esta mujer de hacer una habitación en su casa para que Dios se pueda manifestar. Amén. Y vino el hijo, vino el milagro, y el hijo nació. Y al año siguiente, como Dios había dicho, la mujer estaba abrazando un hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Sunem, este lugar, la ciudad, Sunem es un pueblo, es un poblado de Jezreel situado en el territorio de la tribu de Isaacar. Y el nombre Shunem en el hebreo significa lugar de descanso. Lugar de descanso.
Esta mujer era sunamita, era oriunda, era originaria de Sunem, y ella misma preparó un lugar de descanso para el profeta y para Dios, que se manifestaba en esos tiempos a través de hombres prominentes, hombres de Dios, y el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ocurrían cosas milagrosas. Pero Sunem para el profeta era un lugar de descanso, para Dios era un lugar de descanso. Amén. El mismo nombre de la ciudad significa esto: quietud, descanso, lugar de descanso. Amén. Ahora, la mujer idea preparar el aposento, se lo dice al marido, y los dos lo hicieron, y Dios obró el milagro. Amén. Ahora, miren, un lugar, una habitación, un lugar de descanso, ¿qué simboliza este pequeño aposento alto en nuestras vidas? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Tenemos que aprender a crear un pequeño aposento en nuestras vidas. Tiene que ver, como dije, con nuestros tiempos de adoración. Tiene que ver con nuestros tiempos de intimidad con el Señor, con el secreto con Dios. Tiene que ver con un lugar donde Dios pueda descansar. Amén. De tantas peticiones, de tantas quejas, de tantos problemas con los que quizás venimos al Señor, pero tenemos que aprender, aún dentro de nuestras oraciones, aún dentro de nuestro clamor a Dios, también aprender a tener un tiempo de quietud y que podamos deleitarnos juntamente con el Señor. Amén, hermanos. Tiempos de silbo apacible, tiempos de escuchar la voz de Dios, y para eso a veces no, siempre es necesario callar nuestra voz. Amén. Si yo entro a orar o voy a mis tiempos de oración y soy yo solamente el que hablo, Señor, dame esto, te pido por aquello, mi familia, mi trabajo, mi tía, mi prima, los hermanos, te pido, y pasa media hora, termino y digo amén, en el nombre de Jesús, amén, y me voy. ¿Te imaginas al Señor? Ahí diciendo, no me dejó hablar a mí. Me pidió un montón de cosas. Guíame en esto otro, guíame, ayúdame con esto, Señor. Y de repente cuando el Señor te quiere hablar, no hay quietud. No hay un momento de descanso para que Dios pueda hablarnos y pueda guiarnos y pueda instruirnos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, tocar que tenés al lado, decir, necesitamos tiempo de quietud en la presencia de Dios. Preparar un lugar. Te preparamos un lugar, dice la canción, ¿no? Para que vengas a reinar. Amén. Preparemos un lugar en nuestro tiempo. Si es posible, en nuestra casa, de manera práctica, hermanos. Si tenés la posibilidad, ese cuartito del fondo que está lleno de cachivache o que está lleno de cosas, hermosealo, preparalo. Quizás necesitamos en nuestras casas un lugar de oración. ¿Se acuerdan la película esta tan conocida, Cuarto de Oración? ¿La vio algunos? Cuarto de Guerra. ¿La vieron? Esa mujer que tenía un cuarto ahí, un cuarto de guerra, un cuarto de oración, un lugar de la casa destinado para Dios. Amén. Para que Dios descansara, para entrar allí y estar en la presencia de Dios. Amén. Lo necesitamos. Claro, alguno me dirá, pastor, yo no tengo ese lugar. Estoy en la pieza, duermo con mis hermanos, dormimos un montón en la pieza. No hay lugar. ¿Saben que en un tiempo de mi vida, cuando el Señor estaba restaurando mi vida, tenía como 28 años por ahí, vivíamos un montón, vivía en España y compartía departamento con unos compañeros de trabajo. Y de repente hubo cuando yo empecé a congregarme, el Señor estaba restaurando mi vida, estaba buscando del Señor, había agarrado yo dormía en el comedor, literalmente, hermano, dormía en un sofá en un tiempo de mi vida. Y entonces yo cerraba las puertas de ese comedor y por lo menos podía tener un momento de oración o de estar con el Señor. Pero hubo un tiempo que uno de mis compañeros trajo a vivir a una prima con su esposo, y ellos tenían hijos, y además que ya éramos muchos en el departamento, fuimos más todavía, ¿no? Entonces no había lugar y los niños entraban y tal, y yo ya no podía.
Así que digo, ¿qué hago, Señor? No tengo lugar. Fue desesperante por un momento porque no tenía ni siquiera intimidad. Entonces lo que empecé a hacer es a salir afuera. Y empecé a tener caminatas de oración. Yo sabía llegar de trabajar y comía algo y como a las 9:30 de la noche me iba a caminar. Y me daba una vuelta como de 1 hora caminando. Aparte me venía bien físicamente porque marchaba, pero iba orando. Y eso fueron, en ese tiempo, ese fue mi aposento alto. A veces iba caminando y llorando. Y lloraba porque el Señor me empezaba a ministrar, a veces con música, de alguna manera, pero teniendo ese pequeño aposento con el Señor. Amén, hermanos. No sé cómo vos podés hacerlo, a lo mejor en el auto, muchas veces es en el auto, pero a veces yo digo, bueno, está bien en el auto, los varones oramos mucho en el auto, pero a veces hay que parar y hay que dedicar un momento, un tiempo donde nos podamos arrodillar, donde nos podamos tirar en la presencia de Dios, estar escuchando una adoración que nos ministre y hacerla nuestra y disfrutar de la presencia de Dios. Amén. ¿Saben qué me decía el Señor mientras leí esta palabra? Me lo decía para mí y yo se lo transmito para ustedes. Marco, si aprendes a prepararme un aposento, un pequeño aposento alto todos los días en tu vida, no va a hacer falta que me pidas tanto. Amén. Porque el poder de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas y Dios empieza a hacer milagros. Y aún cosas que nosotros no sabemos ni entendemos. Porque mire, esta mujer no sabía ni qué pedir cuando tuvo la posibilidad de pedir. A veces nosotros no sabemos qué pedir, pero Dios sí sabe. Amén. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Aunque no se lo pidamos, Dios sabe lo que vos necesitas. Amén. Lo que anhela tu corazón en lo más profundo. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Amén. Ahora, este hijo representa el propósito de Dios. El hijo representa los planes de Dios, los sueños de Dios. Dios tiene propósito con tu vida. ¿Dónde se gesta el propósito de Dios? ¿Dónde se inicia? En el aposento alto, en los tiempos de aposento. Amén. ¿Dónde vamos a conocer el propósito de Dios? ¿Dónde nos vamos a embarazar? ¿Dónde vamos a recibir la palabra? Saben que la palabra, la traducción en muchas versículos, la traducción del término palabra es esperma en el griego. Y tiene que ver con el esperma también de un hombre, tiene que ver con semilla, tiene que ver con vida que se está gestando, palabra de Dios. Amén. Y cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, algo se produce. Hay una planta que crece, hay un árbol que va a crecer y va a dar fruto a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene propósito con nuestras vidas, hermanos. Y se va a formar y se va a gestar en tiempo de intimidad con el Señor, en el aposento. Ahí, cuando el Señor esté sintiéndose honrado con lo mejor. En esta casa, hermanos, en esta congregación, necesitamos más tiempos de aposento. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos preparar el lugar, no solo físico, aunque sino espiritual, sobre todo el corazón, por supuesto, pero también lo natural habla de lo espiritual. Amén. Lo que uno está viviendo espiritualmente, lo que una casa está viviendo espiritualmente, se nota también en lo natural. Así que queremos hermosear esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Dejarla lo mejor posible para el Señor. Tuvimos el año pasado a punto de mudarnos y ya estábamos casi listos para mudarnos, pero por X motivos que han escapado a nuestras decisiones, no lo hemos podido hacer todavía. Quizás en este año, cuando Dios diga, nos mudaremos de casa, de iglesia, de salón, a un lugar más grande. Estamos orando por eso, amén. Pero mientras estemos aquí, que ya hemos visto que se va a extender un poquito más, pensábamos que era ahora a principio de año, pero bueno, hicimos todo lo posible, pero no se ha podido todavía. Ahora vamos a hermosear este lugar y vamos a darle al Señor lo mejor que podamos. ¿Cuántos dicen amén? Sé que la gloria del Señor se va a manifestar en nuestro medio y Dios va a hacer milagros y van a nacer hijos en esta casa. ¿Cuántos dicen amén?
gente que venga a los pies de Cristo y que nazca de nuevo, pero también propósitos y planes de Dios, planes que Dios tiene con nuestra vida y que se van a gestar en tiempos de adoración, en tiempos de quietud y de estar disfrutando de la presencia de Dios. Amén. Amén. Miren el salmista cómo lo resumió él. Salmo 37, versículo 4. Leamos ese salmo, que es un salmo muy conocido. Mira, y si vos tenés anhelo y vos decís, mira, este es mi anhelo, lo anhelo desde toda la vida. Tengo sueños, tengo cosas que quiero con toda mi alma, con todo mi corazón. Este es un versículo que nosotros tenemos que aprender. A veces no es solo pedirle a Dios, sino que hay que aprender a profundizar en la relación y en la adoración para que ocurran cosas. Salmo 37, versículo 4, dice así. Si lo tenemos, no sé si lo tenemos ahí. Lo conocemos, ¿verdad? Casi de memoria. ¿Lo leemos juntos? Deleítate. Ahí está el secreto. No dice, pídele al Señor, pídele. No. Dice, aprende a deleitarte en el Señor, en Jehová. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, que pasemos tiempo con Él, que nos agrade estar con Él y que Él se deleite de estar con nosotros también. Que Él sea nuestra delicia. Hay otra versión que dice, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá, te dará. Él hará los milagros que sean necesarios para que se cumplan todas las peticiones, los anhelos, los deseos más profundos de nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aprendamos a deleitarnos en el Señor y a adorar al Señor de una manera más profunda, más íntima, y grandes cosas van a suceder entre nosotros. Amén. Juan capítulo 4 versículo 23 nos dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios busca los ojos del Señor. Hay un versículo en Segunda de Crónicas 16:9. No leamos ese, pongamos el de Juan 4:23. El Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Pero también Crónica nos dice, los ojos del Señor recorren la tierra buscando a los justos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Dice aquí Juan 4:23, más la hora, estas son palabras de Jesús, ¿verdad? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Se ve que no hay muchos, ¿no? Si los tiene que buscar es porque son difíciles de encontrar. Al Señor a veces le cuesta, me imagino yo, los ojos del Señor recorren la tierra y le cuesta encontrar gente que sabe deleitarse en su presencia. Gente que le prepara en su vida un pequeño aposento para Dios. Amén. Donde Él pueda reposar y donde Él pueda descansar. Fíjate que el profeta, después de que durmió, diga conmigo, después que durmió, o sea, después que descansó, durmió, descansó y se sintió tan bien y vio tanto esmero. Se ve que en ese aposento yo me lo imagino a Eliseo acostado ahí viendo las terminaciones. Y, wow, esto es un aposento, una pieza con paredes en ese tiempo, con techo bien terminadito. Tengo una mesa, tengo una silla, tengo un candelero, tengo una cama, estoy descansando. No cualquiera te da eso, ¿sí o no? Y ahí está. Y cuando terminó de descansar, dijo, llamen a la mujer. He visto el esmero, he visto la dedicación. Dios ve nuestra dedicación. Amén, hermanos. El hecho de que vos estés acá, aunque muchos de ustedes hayan trabajado todo el día o hayamos trabajado todo el día y ahora estamos acá dedicando un tiempo para estar con el Señor, deleitate en estos tiempos y permití que el Señor se deleite también. Amén. Y el Señor ve el esfuerzo, ve el esmero. Que aunque a veces está ahí peleando con los párpados, algunos, pero Dios está viendo el esfuerzo
y estamos dándole lo mejor de nuestras vidas al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nacerán propósitos en nuestra vida. El Señor traerá planes que hasta hoy no han podido ser. Y quizás alguno esté aquí pensando, no, ya a mí ya se me pasó el arroz, ya se me pasó el tren, yo ya soy mayor, yo ya he vivido muchas cosas, me han pasado muchas cosas. No importa, hermano. Dios tiene propósito, Dios tiene planes y Dios los puede sacar a la luz. Amén. Dios te quiere usar. Hay ministerios. Acá hay gente que tiene ministerio, que tiene llamado de Dios para servirle al Señor. Aquí hay gente que tiene llamado a ser empresario, a servirle al Señor, la capacidad para hacer las riquezas en las finanzas. Hay gente que tiene creatividad para trabajar o para expresarse a través del arte, en el nombre de Jesús. Que todos esos anhelos que están en el corazón salgan, broten, vengan a la vida en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ahora quiero terminar, porque después que ocurre este milagro, también viene una dificultad fuerte. Y quiero que lo leamos, quiero que lo terminemos leyendo y que concluyamos la historia. Es una historia preciosa en la palabra. El versículo 18 del mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes. Vamos ahí. Capítulo 4, versículo 18 de Reyes. Mira, nos dice acá la palabra que ese niño que nació, creció. Diga conmigo, el plan de Dios va a crecer. El niño creció, el plan de Dios va a crecer en tu vida. Amén. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, siempre que haya aposento, van a crecer en nuestra vida. Nos vamos a expandir, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? El niño creció, aleluya. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero aconteció, y esto nos habla de las pruebas. Esta situación nos habla de las dificultades a veces y de las pruebas, y que no todo es color de rosa, no siempre vamos viento en popa. Hay oposición que se levanta, hay un enemigo que tenemos, hay situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que el propósito de Dios se va a frenar, al contrario, sino que más pruebas haya o más oposición se levante, más vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Más vamos a experimentar el propósito de Dios en nosotros. Dice, aconteció un día que vino a su padre, el hijo, el niño, que estaba con los segadores, o sea, estaban trabajando en el campo. Verso 19, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, le dolía la cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. Se ve que estaba mal, estaba enfermo. Tal es así que murió. Sentado en sus rodillas y murió. Verso 21. Ella entonces, fíjense lo que hace esta mujer. El niño, hermano, se le muere en las rodillas. Se le muere en el regazo, se le muere en sus brazos, lo que somos padres acá. Eso es terrible, ¿sí o no? El niño del milagro, el niño que vino por palabra de Dios, que ni siquiera ella lo pidió, de repente ahora se le estaba muriendo en sus brazos, así, de un momento para otro, de la mañana al mediodía. No es que estuvo enfermo 3 meses, internado, y uno se va preparando para la situación, quizás, sino que en un momento se murió. ¿Cuánta gente siente, cuántos de nosotros, hermanos, sentimos en momentos que se ha muerto el propósito de Dios, que ya no hay esperanza para nosotros, que todo lo que Dios tenía, quizás por una metida de pata, quizás por decisiones erróneas o por situaciones que nos han pasado en la vida, a veces pensamos o creemos que ya los planes de Dios, los propósitos de Dios no se van a cumplir en nuestra vida? Se murió el propósito. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que aunque esté muerto, puede vivir en la presencia de Dios. Amén. Aunque hoy estemos fuera, quizás de los planes de Dios, en un momento el Señor nos puede hacer volver y puede resucitar todo lo que es suyo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús.
anhelos, sueños que quizás hemos perdido por metidas de pata que hemos cometido. Quizás hemos caído en pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces eso nos trae muerte a nuestras vidas, nos trae angustia, nos trae tristeza. A veces nos sentimos indignos delante de Dios y parece que nunca se va a poder cumplir todo el plan que Dios tenía con nuestras vidas. A veces le fallamos al Señor y viene muerte, viene esa angustia, esa tristeza a nuestras vidas. Ahora yo te digo, en el nombre de Jesús, hay perdón de Dios y hay esperanza de parte de Dios para nosotros. Amén. Si hay un buen corazón, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios puede levantarnos aún de la ceniza, de la muerte. El Señor nos puede levantar. ¿Cuántos dicen amén? Te lo digo con conocimiento de causa. En un momento de mi vida del que te conté, me sentí así, fuera del plan de Dios, fuera del propósito de Dios, sin esperanza. Pero empecé a venir, como hizo esta mujer. Ella entonces subió y lo puso. Mira lo que hizo con el niño. Ese niño, aunque se había gestado de una relación física, natural, de su marido y ella, pero ella sabía que el origen de esa vida, de ese niño, había salido de la palabra del profeta. Era palabra de Dios en el aposento que ella había preparado con tanta dedicación. ¿Qué hace con el niño? Lo sube al aposento. El niño muerto lo lleva en brazos y lo mete en la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, lo dejó ahí. Y cerrando la puerta, ahí dijo, acá va a quedar. Esto en su interior, en su corazón, dijo, si Dios hizo un milagro con el nacimiento, Dios puede resucitar esto también. Así que lo mete ahí, no lo deja en su pieza, no lo deja en el resto de la casa, sino en el aposento. ¿Sabes qué, hermano querido? ¿Qué me dice esto a mí? Los sueños y los anhelos que son de Dios, esos propósitos de lo que el Señor quizás te habló hace años por profecía, y que el Señor y que aparentemente están muertos en tu vida, tenés que llevarlo a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que llevarlo al aposento todos los días. Señor, este es mi llamado. Hay gente aquí que tiene llamado al pastorado, hay gente acá que tiene llamado a la adoración, a servir al Señor en otro nivel, y parece que todo eso estuviera muerto. Llévalo a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Ahí es donde hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde todo se puede restablecer. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Ella salió, versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Vamos a leer todo el capítulo, así que vamos versículo por versículo. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Fíjense, no le dijo al esposo que el niño había muerto. O sea, que el esposo solamente sabía de ese dolor de cabeza que el niño había tenido. Después hizo preparar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. ¿Dónde estaba Eliseo? En el monte Carmelo. Ahí estaba Eliseo. El monte Carmelo, saben que es un monte muy significativo. Ahí fue donde Elías hizo descender fuego del cielo. Amén. Ahí en el monte Carmelo, ahí estaba Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la mujer, la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga, ¿te va bien a ti? Se ve que ya percibió que algo no estaba bien. ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Al siervo le dice bien, a Giesi. Luego que ella llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió se agarró a sus pies, o sea, se tiró, hermanos, al suelo y se agarró de los pies del profeta. Amén. Grande era su angustia, grande era su dolor, y no lo duda esta mujer. No pierde, fíjense, no pierde tiempo con el marido, ni con el siervo que le ayudaba a llevar en el asna, tampoco con Giesi, con el siervo. Cuando ve al varón de Dios, que ella veía a Dios en ese hombre, se tira al suelo y lo agarra de los pies. ¿Dónde me quedé? Se acercó Giesi. Luego
que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. O sea, el siervo de Eliseo la quería sacar, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Verso 28. Y ella dijo: pedí yo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Ella le dice: yo no pedí ese niño. No lo pedí, no fue una petición mía, eso fue voluntad de Dios, eso fue propósito de Dios, pero ahora lo estoy sufriendo porque aprendí a amarlo y por eso estaba en gran amargura. Dice: te pedí que no te burlaras de mí. Entonces Eliseo le dice a Giezi: ciñe tus lomos al siervo, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Verso 30. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, esta era una mujer de fe, hermanos. Esta era una mujer determinada, ¿sí o no? Eliseo manda al siervo, pero ella dice: no, mira, no importa que mande a tu siervo, yo no te dejo, no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Logra la mujer que el profeta vaya a su casa. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, esto nos muestra, hermano, que el niño estaba verdaderamente muerto, o sea, no había esperanza ninguna. Giezi, el siervo de Eliseo, lo intentó, obedeció, pero nada aconteció en ese momento. Sin embargo, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Era la cama de él, ahí estaba el niño, sobre su cama. Y mira lo que hace el profeta aquí, locuras de hombres de fe. Verso 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño, entonces, hermanos, estornudó. 7 veces estornudó. Amén. 7 veces. Nuevamente el niño estornudó 7 veces y entonces abrió sus ojos. Amén. Diga conmigo: resucitó. Resucitó. ¡Achí! ¡Achí! Empezó a estornudar. Empezó a vivir. Algo salió en esos 7 estornudos. Espíritu de muerte que había venido sobre ese muchacho salió, fue expulsado por el poder de Dios, por un hombre de Dios, por la presencia de Dios. ¿Dónde resucitó el niño? En el aposento, en un pequeño aposento. Resucitó. En un pequeño aposento de oración, de tu casa, de tu vida, de tu tiempo, de nuestras familias. Ahí resucitan los propósitos de Dios. Amén. Ahí cobran vida. Ahí vamos a volver a abrir los ojos y lo que no veíamos lo empezamos a ver de nuevo. Revive nuestro ser, nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo, hermanos, que está golpeando a nuestro mundo, a nuestra juventud, a nuestros adolescentes en nuestros días, es que no hay sueños, es que no hay anhelos, es que no hay propósito. Se vive el día a día y nada más, no hay anhelos, pero Dios quiere primero gestar en nosotros. Si hay algunos que todavía no han tenido de parte de Dios esas palabras que hayan gestado propósitos, anhelos, cuando Dios te habla y te muestra y te direcciona la vida, en algunos el Señor va a hablar para que nazca el propósito, pero en otros quizás el Señor necesita resucitar lo que ya se gestó en otro tiempo, pero que quizás se murió, se apagó, se enfrió. Y hoy el Señor te está hablando para resucitarlo, para despertarlo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y el niño, hermanos queridos,
resucitó. Amén. El cuerpo del niño entró en calor, pero después estornudó 7 veces y el niño resucitó. ¿Qué más dice? El versículo 36, a ver cómo termina. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita, a la mujer. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y el verso 37, y así que ella entró al aposento, se echó a los pies del profeta y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Amén, hermanos. Milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está llamando al aposento. El Señor nos está llamando al secreto, a prepararnos, hermanos, que no sea improvisado. Ya veré lo que hago mañana, ya veré si mañana oro, paso tiempo con el Señor o no. No tiene que ser así. Tenemos que prepararnos. Amén. Dedicación, ser solícitos en eso. Si voy a tener un día largo, si voy a tener un día con un montón de actividades, bueno, voy a preparar, Señor, esta media hora a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, en el momento que sea, pero la voy a preparar para estar con vos. Va a ser un momento de aposento. Amén. Si sé que la casa va a estar llena, en algún momento, no sé, sacaré a los niños, en el momento que no sé, que estén en el colegio ahora o el tiempo que sea, voy a tener mi aposento, un pequeño aposento para vos, Señor. Amén. Y te puedo asegurar que el Señor se va a empezar a revelar como Eliseo, como el Dios de nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Amén, hermanos. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La historia de esta mujer continúa, pero no nos da el tiempo ahora para seguir adelante. Hasta aquí el momento del niño. Pero hay mucho más que Dios hizo con esta mujer. Una mujer de Dios, una mujer de propósito. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cerra ahí tus ojos un momento y vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor. El niño representa el propósito, los planes de Dios, los sueños de Dios, el futuro.